Hola, bienvenido una vez más a la guía de investigación bíblica a los pies de Jesús. Como siempre, vamos a comenzar este estudio con un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre ahora y para siempre. Gracias te damos, Señor, porque en el día de hoy podemos estudiar tu palabra una vez más. Te damos gracias por lo que has dejado para nuestra enseñanza y también para poder comprender aquellas cosas que parecen difíciles y que sin embargo están escondidas bajo la superficie si nos ponemos a escudriñar. Te pedimos la guía del Espíritu Santo para poder comprender este mensaje tan importante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tema 24. El número 666 y Estados Unidos en la profecía. ¿A quién se puede aplicar el número 666? Existen diversas especulaciones. Hay quienes se lo atribuyeron a Nerón, otros a Hitler. Hay películas que lo relacionaron a prácticas de espiritismo y exorcismo. Hay quienes asocian este número con una gran computadora. La realidad es otra. La bestia simbólica mencionada en Apocalipsis 13, cuyo número es 666, es el mismo poder simbolizado a través del cuerno pequeño referido en Daniel 7. La palabra bestia no tiene un significado ofensivo o insultante. Una bestia representa un reino. En Daniel 7 habla de 4 bestias que simbolizan a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En Daniel 8, el carnero de 2 cuernos representa a los reyes de Medo-Persia y el macho cabrío al rey de Grecia. La primera bestia de Apocalipsis 13 vamos a ver. ¿De dónde surgió esta bestia? ¿Y cuál detalle revela la ubicación geográfica de su sede? En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 y 2, leemos lo siguiente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Entonces vemos que surgió del mar. Esto representa que este poder surgió de un lugar donde hay multitud de pueblos. Además, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, nos dice. Apocalipsis 17:9 muestra que las 7 cabezas representan 7 montes. Los comentarios de la Biblia católica de Nácar Colunga sobre Apocalipsis 13:1, de Straubinger, de M. Nieto y de Jerusalén sobre Apocalipsis 17:1, 3 y 9, informan que los 7 montes identifican a la ciudad de Roma, los 10 cuernos, las 10 naciones de Europa donde se desarrolló su dominio. También dice que su cuerpo era semejante al leopardo, sus pies eran de oso y su boca como de león. Estas son las mismas bestias que en Daniel 7 representaban a Grecia, Medo-Persia y Babilonia. Sin duda, esta bestia de Apocalipsis 13 posee características que predominaron en esos reinos del pasado. ¿Qué recibió la bestia de Apocalipsis 13 de parte del dragón mencionado en Apocalipsis 12, o sea, Satanás y la Roma de los Césares? Apocalipsis 13:2, última parte, dice: Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El único poder que recibió la sede, o sea, el trono, y la autoridad de la Roma pagana es la Roma papal. Existiría hasta los últimos tiempos, ya que la profecía menciona a la bestia en la 5ª postrera plaga, así dice Apocalipsis 13, 9 al 10, y también Apocalipsis 16, 10 y 11. Es mencionado repetidas veces bajo el seudónimo Babilonia. Así lo encontramos en Apocalipsis 14, 8, en el 17, 5, en Apocalipsis 18, del 2 al 4 también. ¿Qué paralelo existe entre la bestia de Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño de Daniel 7? Vamos a ver. La bestia de Apocalipsis 13 dice que se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Así dice el capítulo 13, versículo 5. Y el cuerno de Daniel 7 dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas. Así dice Daniel 7, 8. Dice sobre la bestia de Apocalipsis 13 que blasfemaría contra Dios. Y del cuerno pequeño de Daniel dice que hablaría palabras contra el Altísimo.
Según la bestia de Apocalipsis 13 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y el cuerno pequeño de Daniel 7 dice que hacía guerra contra los santos y los vencía. La bestia de Apocalipsis 13 dice que actuaría durante 42 meses, que son 1260 días, tiempo, tiempos y medio tiempo. Paralelamente también el cuerno de Daniel 7 dice que serían entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. En la bestia de Apocalipsis 13 dice que se le dio poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el otro dice que parecía más grande que sus compañeros. En la bestia de Apocalipsis 13 dice que iría a cautividad, a espada debe ser muerto. Y en el cuerno de Daniel 7 dice que el juez le quitará su dominio para que sea destruido. Así que vemos un gran paralelismo entre uno y otra bestia, la de Apocalipsis 13 y la del cuerno de Daniel 7. ¿En qué consisten las blasfemias y el hablar contra el Altísimo? El papado pretende perdonar los pecados, siendo esto único atributo de Dios, según dice Marcos 2:7. El hacerse llamar Santo Padre fue adoptar un nombre que solo le corresponde a Dios, según dice Mateo 23:9. También pretende ser la cabeza de la iglesia, usurpando así la función de Cristo, donde en Efesios 5:23 y 4:15 dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. También permitir que la gente se arrodille delante de él es un acto de homenaje y de adoración que solo corresponde a Dios. Pedro inclusive se lo prohibió a Cornelio, según dice Hechos 10, 25 y 26, y ni siquiera el ángel de Dios lo permitió, como encontramos en Apocalipsis 19:10 y el 22, 8 y 9. Por eso, al referirse Pablo al hombre de pecado, dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. En 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice así. Por eso, la palabra anticristo quiere decir que se pone en lugar de Cristo o se opone a Cristo. ¿De qué otra forma se puede identificar la identidad de la bestia? En Apocalipsis 13, 18 nos dice lo siguiente. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En el idioma oficial del papado, que es el latín, muchas letras tienen valor numérico. Si sumamos el valor de las letras de uno de los títulos del Papa, que estuvo inclusive escrito en su tiara, Vicarius Filii Dei, y que significa representante del Hijo de Dios, obtendremos un interesante resultado. Vemos entonces que las letras tienen valores como la B corta que vale 5, la I vale 1, la C vale 100, la L vale 50, la D 500. Con todos estos valores, si hacemos la suma, de la palabra vicarius nos va a sumar en total 112, filii nos va a sumar en total 53 y dei va a sumar en total 501. La suma de 112 más 53 más 501 nos da en total, oh sorpresa, 666. ¿Qué sucedería con una de sus cabezas? Apocalipsis 13:3 dice: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que vemos que recibió una herida mortal, pero ésta fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Vamos a ver este diagrama. Durante el periodo de los 1260 días proféticos, o sea, años, desde el decreto de Justiniano, en el 538 después de Cristo, una cruel persecución fue desatada contra los cristianos disidentes mediante los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición, como lo llamaban. No solamente en Francia, España y toda Europa, sino también en las colonias americanas, en México y Lima, Perú, murieron torturadas más de 50 millones de personas. Exactamente al final de los 1260 años, en 1798, recibió este poder una herida mortal. El general Berthier, cumpliendo órdenes de Napoleón, llevó cautivo al Papa Pío VI, anuló el código de Justiniano, expropió al papado los 5 estados pontificios que tenía en el centro de Italia y le quitó los poderes temporales, o sea, los poderes políticos. Parecía por momentos que el papado no iba a poder restituirse de esta herida mortal.
¿Qué sucedería con una de sus cabezas? Nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, 3 y 4 y versículo 8, lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Allí vemos que la herida sanó. Gradualmente el papado recobró su influencia. En 1929, Benito Mussolini firmó un concordato con el papado, dándole las 44 hectáreas que constituyen el Estado del Vaticano actualmente. Su popularidad aumenta mediante los muchos viajes realizados, inclusive a países protestantes, orientales, comunistas, inclusive las Naciones Unidas. Prácticamente todo el mundo le adora, le rinde homenaje. Con eso, adoran también al dragón, del cual es instrumento y del que recibió el poder. Vamos a ver la otra bestia. ¿De dónde subía esta bestia y cómo era? En Apocalipsis 13:11 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Veamos sus características. Esta bestia sube de la tierra. Esta no sube del mar, muchedumbre, sino en un lugar de escasa población. Tiene cuernos. Primero es como un cordero, pero después habla como un dragón. El búfalo es un animal con estas características y es el símbolo de los Estados Unidos de América. En ciertas monedas de Estados Unidos aparece un búfalo, también llamado bisonte. Los 2 cuernos representan la libertad civil y religiosa, garantizada por la Constitución de esta nación y expresados mediante la forma republicana de gobierno y la libertad religiosa en el protestantismo. Surgió en 1776, en un territorio muy escasamente habitado, solo por algunos aborígenes. Sus ideales de libertad están representados en que al principio hablaba como un cordero, pero llegará el momento, según la profecía, que hablará como un dragón. ¿De qué forma describe la profecía la unión de Estados Unidos, o sea, el protestantismo, con el papado, que es el catolicismo? En Apocalipsis 13:12 dice: Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El acercamiento de Estados Unidos y el Vaticano es cada vez mayor. John Kennedy fue el primer presidente de Estados Unidos católico. En 1984, el presidente Reagan nombró al primer embajador norteamericano ante el Vaticano. Este acercamiento aumentará hasta lograrse una especie de unión o pacto con el fin de imponer la marca de la bestia. El tiempo mencionado en esta profecía es después de haber sido sanada la bestia, o sea, los tiempos actuales. ¿Hasta qué grado llegarán los falsos milagros que hará el protestantismo y el espiritismo en Estados Unidos? Apocalipsis 13 y 14 dice: Y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Por medio de estas señales, muchos serán engañados y creerán que este sistema religioso, la imagen de la bestia, es realmente de Dios. Ahora, ¿de qué forma hace adorar el protestantismo de Estados Unidos al papado, en el versículo 12, y por qué se constituye en imagen de la bestia? Apocalipsis 13:14 dice: Y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Según la profecía de Daniel 7:25 y la documentación histórica disponible, sabemos que fue el papado quien instituyó la observancia del domingo como día de reposo en lugar del sábado, mencionado en la Biblia. El protestantismo aceptó ese nombramiento humano y con eso
rinde homenaje al papado y se constituye en imagen, o sea, algo similar, parecido. No solamente tiene en común el protestantismo con el catolicismo la observancia del domingo, sino también la doctrina de la inmortalidad del alma y la participación en política y en la guerra. ¿Qué va a llegar a intentar hacer el protestantismo con la minoría fiel mediante la alianza con el gobierno de Estados Unidos? En Apocalipsis 13, 15 al 17 nos dice lo siguiente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Así como Roma utilizó en antaño el poder civil para perseguir a la minoría disidente, llegará el momento que en Estados Unidos se legislarán leyes que ordenarán guardar el domingo y se impondrán graves sanciones a quienes observen el sábado. ¿Cuál es la marca o señal de la bestia mencionada en Apocalipsis 13:16? La señal de Dios es el Santo Sábado, así dice Ezequiel 20:12 y 20:20. La Iglesia Católica dice que el domingo es la señal de su poder. Stephen Keenan, en su Catecismo Doctrinal, escribe lo siguiente. Pregunta: ¿tiene usted alguna manera de probar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades por precepto? Respuesta: si no tuviera tal poder, no hubiera podido hacer aquello en que todos los religionarios están de acuerdo con ella, la sustitución de la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no se tiene autoridad de las Escrituras. Así dice en la página 174. El cardenal Gibbons dijo: por supuesto que la Iglesia Católica acepta que el cambio es un acto suyo, y el acto es una marca de su autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Así fue citado por el canciller Thomas. Vamos a ver los 3 mensajes angélicos del Apocalipsis. ¿A qué insta el primer ángel que lleva el Evangelio eterno a toda nación, tribu y pueblo? Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que allí vemos que nos insta a darle gloria, enalteciendo su gracia salvadora, o sea, respetar sus mandamientos, según dice Eclesiastés 12:13. Este mensaje nos muestra que vivimos en la hora del juicio investigador, desde 1844, y que debemos adorar al Creador. ¿Cómo? Guardando el día de la creación, la señal de Dios, el Santo Sábado. Estos 3 ángeles representan al pueblo de Dios del último tiempo. El mensaje que llevan es el mensaje que debemos predicar. 3 cosas se pueden destacar en el mensaje del primer ángel. Primero, el Evangelio eterno. Es el mismo que Cristo enseñó y fue propagado por los discípulos. Trae en su estela la justicia que es por la fe. Segundo, el juicio. Hace referencia a la obra de Cristo como juez y Señor y a su obra sumo sacerdotal, la cual, de acuerdo a la profecía, debía comenzar al fin de los 2300 días o años. Tercero, la adoración. Hay 2 tipos de adoración que fue practicada por los hijos de Adán, Caín y Abel. La adoración que parte del hombre y termina en el hombre, y una adoración volcada hacia Dios mediante la fe. Esta es la adoración bíblica que lleva al pecador a contemplar la obra de Cristo. La adoración bíblica hace diferencia entre creador y creación. El sábado es el único mandamiento que destaca esa diferencia. Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, bendijo el día de reposo y lo santificó. Así dice Éxodo 20:11. ¿Qué anunció el segundo ángel? Apocalipsis 14:8 dice: Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
El verdadero pueblo de Dios, simbolizado a través de este ángel, denunciará con claridad la caída de las falsas iglesias, o sea, Babilonia. ¿Qué advertencia seria y terrible da el tercer ángel? Apocalipsis 14, 9 al 11 dice: Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea que quien recibe la marca beberá del vino de la ira de Dios. Pero Dios salvará a sus hijos. ¿Con qué palabras resume el apóstol las características del verdadero remanente de Dios, portador del solemne mensaje para este tiempo? Apocalipsis 14, 12 dice: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Desde el principio existió una lucha entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A medida que se acerca la venida de Jesús, aumentará la ira de Satanás contra el remanente de Dios que guarda sus mandamientos. Pero el que venció a Satanás en la cruz será el sostén de los fieles en las horas difíciles. También, en el drama final, Jesús nos llama hoy a tomar una posición decidida de su lado, a fin de recibir el sello de Dios. Por eso en el día de hoy podemos decir: gracias, Señor, por la claridad de las profecías. Y lo vamos a hacer a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre ahora y para siempre. Gracias porque en el tema de hoy hemos podido descubrir con claridad quién es el 666 y también la promesa de que tú estarás siempre con tus hijos. Ayúdanos a ser el pueblo que predica de acuerdo al mensaje de los tres ángeles. Señor, ayúdanos a poder permanecer fieles contigo hasta el fin. Te lo pedimos no por merecerlo, sino en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro próximo tema es el día más importante de la vida. Un mismo día en que usted puede nacer, graduarse, obtener la más hermosa ciudadanía, casarse, morir y resucitar para seguir viviendo más feliz y satisfecho que antes. Es uno de los temas más importantes y que se relaciona con nuestra salvación. Que Dios le bendiga. Si aún tuviera preguntas, escríbanos con confianza a info@labibliatienerazon.org. Y también puedes encontrarnos en la web labibliatienerazon.org. Encuéntrenos también en nuestro canal de Facebook labibliatienerazon.org, como también en nuestro canal de YouTube La Biblia Tiene Razón. En el día de hoy agradecemos la participación de la voz femenina de Judith Vélez. Que Dios les bendiga a todos ricamente.